Daf Bet Amud Bet. Segundo lado, en la oración, renglón número 4, donde dicen las palabras Bema'araba. Entonces estábamos en la disyuntiva del versículo del pasuk de la Torá que dice Uba Hashemesh betaher ve'achar yochal min hakodashim. El pasuk dice literalmente, y vendrá el sol y se purificará y luego comerá de las santificaciones. Y en un principio entendimos que el pasuk significa que se pone el sol en la shkia, en el ocaso. Eso significa y vino el sol. Y betaer significa de que se liberó el día, que se purificó del sol y se hizo de noche. Y por ese motivo ahora el Cohen puede comer de la truma. Así se entiende el pasuk. La Gemara quiere refutar en un principio esa explicación y pregunta que quizás la interpretación del pasuk significa otra cosa. Uba Shemesh significa cuando el sol no se pone, sino que sale. Uba Shemesh, y vino el sol, o sea, cuando amanece. ¿Y qué significa la palabra betaher? No que se liberó el cielo del sol y se oscureció, sino que se purificó el hombre. Cuando él en la mañana trajo los sacrificios que corresponden, en un caso que tiene que traer korbanot, y luego va a poder comer de la truma. Entonces, de acuerdo a esto, podríamos entender que Behemet, para poder comer de la truma, en el caso, por ejemplo, del metzorá, del leproso, entonces Behemet el Cohen se tiene que esperar hasta la mañana, traer los korbanot y recién luego poder comer de la truma. Entonces la Gemara dice que no, que gramaticalmente no funciona así. Y por eso la explicación del pasuk significa lo que entendimos en un principio. Que Uba Shemesh significa que se pone el sol, que es el ocaso, que se hizo de noche. Y luego de que se hizo de noche, el Cohen puede comer de la terumá. Y esa es la conclusión. Entonces, eso es lo que la Mishnah nos enseñó. ¿Desde qué momento se lee el arbit de la noche? Desde el momento que el Cohen, luego de haberse impurificado y haber ido a la tevilá, se esperó las horas necesarias hasta que se haga de noche, y en el momento que se hizo de noche, ahora puede comer la truma. Ese es el horario del Kriyat Shema de la noche. ¿Y qué aprendimos de aquí? De que no se tiene que esperar hasta el otro día el Cohen a comer la truma, si tendría que haber traído korbanot, sino que puede comer ya la terumá, ya la puede comer en la noche, porque el permiso de comer la trumá no depende de los sacrificios, sino que depende de que se haga de noche. Ya fue. Hasta aquí fue lo que vimos la semana pasada, antes de ayer. Bema'araba, ahora volvemos a la Gemara. Ma'araba significa Ma'arab, el occidente. ¿Sí? Este Talmud que estamos estudiando aquí se llama Talmud Babli. ¿Dónde es Babel? ¿Qué país era Babel, más o menos? Irak, Ayatollah, más o menos por ahí. Irak, Irán. Ese es el imperio babilonio. ¿Sadar? ¿Sí? Los mismos que destruyeron nuestro primer templo son lo mismo que son los
¿sí? Son los descendientes que hoy en día saben lo que quieren hacer con nosotros. Entonces, como se dice, que eso les sucede a ellos mismos. Allá. Entonces, los Jajamim de Babel, cuando hablaban de Eretz Israel, ¿sí? Decían, en el occidente dicen, Bema'araba Amre, ¿sí? O sea, los occidentales, los que vivimos en Eretz Israel, ¿no? En relación a los orientales que viven en Irán y en Irak, así los denominan los Jajamim de Babel a los que viven en Eretz Israel, ¿sí? Por eso, cada vez que encuentren en el Talmud el concepto Bema'araba en el occidente, entonces sepan que se está refiriendo a Eretz Israel. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dicen en el occidente, en Eretz Israel? Dice la Gemara. Escucharon la palabra de Rabba Bar Shila. Bema'araba, ha de Rabba Bar Rab Shila. O sea, la enseñanza que aprendimos de Rabba Bar Shila anteriormente, cómo explicar el pasuk, de que el pasuk se refiere a que se fue, que bajó el sol y que se hizo de noche. Lo shemia leu, no lo escucharon. O sea, no, esa información ellos no la tenían. Ubaula me vaya, sino que tuvieron una duda en el perush, en la explicación del pasuk. Entonces, ¿cómo fue que llegó esa información? Dicen Jajamim de que en Eretz Israel ellos, cuando tuvieron que analizar este tema y este pasuk, tuvieron una pregunta. Bediuk, ¿qué es esa pregunta? Hay uba shemesh beachim shou umay beter ter yoma. ¿Qué significa las palabras y vino el sol? Significa que se pone el sol. ¿Y qué significa betaher, que se purificó? La intención es taher yoma, que se purificó el día y que se liberó del sol y se hizo de noche y salieron las estrellas. O dilma, o quizás al revés. Biatorou es el momento que sale el sol. Eso es Uba Shemesh. Umay Betaer, la misma pregunta. Umay Betaer, Taer Gabra. ¿Qué significa que se purificó? Que se purificó el hombre al otro día en la mañana cuando trajo sus sacrificios. Es una pregunta formulada en el Oriente. Mejor. Lo que había explicado Rabba Bar Rab Shila en Babel, en Eretz Israel, los Jajamim de Eretz Israel tuvieron esa misma disyuntiva, esa misma pregunta. ¿Cómo explicar el pasuk? Ellos no sabían. ¿Cómo explicar el pasuk? Ellos no sabían lo que había dicho el Jajam en Babel. ¿Sí? No se los había mandado por WhatsApp. Entonces no sabían qué dijo este Jajam. Pero cuando llegaron a estudiar el pasuk y el tema, básicamente tuvieron la misma duda. Bueno, ¿qué quiere decir este pasuk? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando del ocaso o está hablando del amanecer? La pregunta es, ¿tuvieron la misma resolución? Najón. Y la conclusión fue como los babilonios. Umay ve'adar pashtula, y luego solucionaron en Eretz Israel la disyuntiva, la duda. De la misma forma. Sin saber. Sí, pero ellos encontraron una braita. Encontraron una braita que, como dijimos, es como una Mishnah externa. De Katane va braita, porque está escrito en la braita. ¿Sí? La braita ahí pregunta desde qué momento se empieza a leer el Shema en la noche. ¿Sí? Y ahí dice, desde el momento que los Kohanim
tienen permiso de comer la trumá. Si mal la davar, señal de esto, ¿cuándo es el momento que los Kohanim pueden comer terumá? ¿En qué momento del día? Zeta Kohavim, cuando salen las estrellas. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Que cómo en Eretz Israel entendieron el pasuk, ¿de qué está hablando? ¿De la mañana o de la noche? De la noche, cuando el sol se pone. Shmamina, de aquí aprendemos, Bi'at Shimshou, que el pasuk que dice, y que vino el sol, la cabana que se puso el sol, Umay Taher, ¿y qué significa la palabra que se purificó? Taher Yoma, que se purificó el día, que desapareció el sol y se hizo la noche. Entonces, en conclusión, tanto en Babel como en Eretz Israel, todos los Jajamim están de acuerdo que el versículo se estudia como si el pasuk estaría diciendo que se pone el sol, que llega el ocaso y que el día se acabó y ahora empezó la noche. Y esa es la señal del horario para poder comer trumá. Y ese es el horario de Kriyat Shema de la noche. Yo estoy confundido con la palabra Taher. Sí, Cuando yo veo Taher, yo siempre pienso ese del Cohen. Él es el que está impuro. Pero acá me dicen que es el día el que está impuro. Y eso no lo sé entender. No. Entonces, la palabra Betaher aquí es como... Sí, les voy a traer un ejemplo. Sí, que hoy en día hay... ¿Conocen ese spray para dar buen aroma en el...? Sí. ¿Saben cómo lo llaman aquí en hebreo? Metaher avir, el que purifica el aire. Purificador, sí. ¿Ya fe? Es una forma de... Entonces es una forma de decir, ¿sí? Cuando se hace de noche, el día se purificó del sol, que el sol se fue, esa es la idea. ¿Entendieron? Claro. Ese es el concepto. O sea, no es de pureza o impureza, es que panui, o sea, mitpané, o sea, que el día se acabó, se fue. Eso es. Es agradable ahora. Entonces, esa es la idea y la conclusión. Kadima. Una pregunta. No entendí si dice Taher Yom, Taher Gabra, los dos están en pasivo. O sea, se puede entender de las dos maneras, la verdad que no entendí. Es que en el hebreo más puro, si habla del hombre, tiene que decir Beithar. O sea que él tiene que traer los korbanot para purificarse. El Cohen, si se volvió Metzorah y llegó el día que tienen que traer los korbanot, no se vuelve Taor automáticamente. Algo tiene que hacer. Entonces, la palabra tiene que implicar orden. Un acto. Entonces, por eso tendría que haber dicho Beithar. O sea, y se purificará. O sea, traerá los korbanot. Pero no así está escrito. Entonces, ¿qué significa Betaher? Que automáticamente el aire del día se purifica del sol y se vuelve de noche. Esa es la idea. ¿Entienden? Ya fue. Todo. Sí. ¿Cuál era la braita de los La braita es una Mishnah, pero que quedó fuera de la Mishnah. O sea que es de la época de los Tanaim, de los sabios de la Mishnah, pero que Rabbi Yehuda Nasi, compilador de la Mishnah, no la introdujo ahí en la Mishnah. Pero es una fuente. Y de ahí aprendieron en Eretz Israel la fuente de que el versículo está hablando de que está anocheciendo y que en ese momento el Cohen puede comer la truma. Es una braita. ¿No? El Cohen ya fue antes, fue en la tarde. ¿Qué traduce la palabra baraita? Baraita viene de bar. Bar en arameo es chutz. Baraita, Kiro. Es como una hitzonit. Es como una Mishnah hitzonit. Pero eso mismo lo habían aprendido los babilonios. No, pero los babilonios no lo aprendieron de una braita, sino que un jajam en Babilonia, que es Rabba bar Barshila, así interpretó el versículo y así lo aceptaron. Pero en Eretz Israel no se enteraron de lo que dijo este jajam en Babel, pero ellos encontraron la respuesta misma en base a una braita. Confirmaron la cosa. Ya fe. Kadima.
Ah, hay varios caminos para llegar a la misma, A la verdad. a la misma meta. ¿Qué? Era más firme la de acá que la de allá. Porque acá sacaron Najón, lo que dice el señor Mendel es muy cierto. Si yo tengo que poner en la balanza la fuerza de lo que dijo Rabba bar bar Shila en Babel o lo que concluyeron los Jajamim en Eretz Israel, aparentemente, lo que encontraron en Eretz Israel es más fuerte, porque la fuente en Eretz Israel es una braita que es anterior, que es de los Tanaim. Y la respuesta que dieron los babilonios es de la época de los Amoraim. Entonces la fuente de los occidentales es más fuerte que la de los orientales. Sí, está bien. Por eso dicen que el Estado de Israel es un Estado occidental. ¿Entendieron? Porque estudiaron Gemara. Kadima. ¿De dónde sacó usted todos esos chistes? Amarmar. Top. Ahora volvemos a la Mishnah. La Mishnah. Después de que tenemos la fuente y entendimos por qué la Mishnah dijo de manera indirecta lo que dijo para enseñarnos toda esta halajá del Cohen y de la Trumá, etc. Ahora volvemos a lo que estamos estudiando proper. Sí, ¿qué es lo que estamos estudiando? El horario de Kriyat Shema en la noche. Amarmar. La Mishnah dijo que el horario para hacer el Kriyat Shema en la noche, el primer horario, Mishah Kohanim Nichnasim Lechol Bitrumatam. O sea, el momento en el que los Kohanim pueden comer Trumá, que es Set Akochavim, que es el horario de la salida de las estrellas. Ya fe. Ahora la Gemara va a traer una serie de fuentes donde aparentemente ese horario no es el horario del Kriyat Shema, sino que es un horario diferente, que puede ser un poquito más temprano o un poquito más temprano, ¿sí? De fuentes de donde se ve que el horario para el Kriyat Shema no es específicamente cuando salieron las estrellas. Y eso es lo que vamos a ver. Urmino. Urmino es un término que implica una pregunta que viene de una braita a la Mishnah. En esta braita vamos a encontrar otros horarios. ¿Qué es Urmino? Urmino es como un kushia, como una shela. ¿Sí? Pregunta. Dice la braita, me matai korim et shema be'arabim. La misma pregunta que se hace en la Mishnah. ¿Desde qué momento se hace Kriyat Shema? Se puede leer el Shema en la noche. Pero ya está diciendo. Y aquí, ¿ah? La pregunta está la respuesta. No. Ve a Rabí. No. Akabaná, ¿en qué momento comienza el horario del Kriyat Shema nocturno? Todavía no tengo respuesta. Nocturno. No sé, no. Ya fe, ¿cuándo es nocturno? ¿En qué momento? Cuando no hay luz. Ya fe. Entonces, cuando por ejemplo es la Shkia, ya dejó de haber luz, todavía no salieron las estrellas, pero ya no hay luz. Entonces, Ulay, ese es el horario del Shema. Ulay. Vamos a ver. Vamos a ver. En la Mishnah, la respuesta es bien clara. Cuando los Kohanim pueden comer Trumá. ¿Cuándo es ese horario? Jajamim me explicaron. Zeta Kohabim. Vamos a ver si la Braita está de acuerdo con eso. Pero no es apropiado que el horario del Shema sea antes que los Kohanim vayan a comer la Trumá. No. Hay que entender. El horario de que los Kohanim van a comer Trumá no es de que un Kohen ahora tiene Trumá y primero tiene que comer Trumá y luego decir Shema. Esa es una señal, no es de que, el Kohen tiene ahora Trumá, primero que coma Trumá. No es así. Es un horario. El horario de que los Kohanim comen Trumá no significa que ahora se tienen que sentar a comer Trumá, sino que es el horario que ya tienen permiso de comer Trumá si tienen Trumá en la casa. Esa es la cabana. ¿Entienden?
Y si no se le da la gana de comer truma ese día, no va a comer truma, más de va a comer mañana. ¿Entiende? Lo que dijo la Mishnah es una señal, no es de que el Cohen tiene que hacer eso ahora. Kadima. Entonces, ¿cuál es el horario en la Braita? Dice la Mishnah, dice la Braita. Misha'a sheha'ani nichnas lechol pito bemelach. Ad sha'a sheomed lipater mitoch sudato. Ahora viene la Mishnah, la Braita, perdón, y nos da otra señal. Tú quieres saber, acuérdense, antes no había relojes, no había entonces había que ver cosas que hace la gente para saber, bueno, cuándo generalmente la gente hace esas cosas. ¿Sí? Entonces, generalmente la gente se levanta a la mañana. Entonces, si yo veo una persona que se levanta a la mañana, yo sé que ahora es el amanecer, porque eso es lo que hace la gente normal. Ahora, entonces, cuando yo veo en la mañana con una persona que se levanta en aquella época, yo sé que ahora ¿qué es? ¿De día, de noche, de tarde? ¿Qué es? ¿Qué es ahora? Entre el día. Amaneció. Bueno, ahora dice la Braita, si tú ves a una persona pobre en la noche que está comiendo su pan, está comiendo su pita, su pita con sal, ¿qué horario es ese? Puede ser con luz porque no tiene vela. No, está desayunando el pastor. No está desayunando, está cenando. ¿En qué momento de el oscurecer, del anochecer, los pobres se sientan a comer su pancito de cena? ¿En qué momento? Cuando el Cohen se come la cosa. Cuando Entonces, yo me amarro el zapato. Entonces, Jajamim nos dicen, ¿tú quieres saber cuál es el horario de Kriyat Shema en la noche? Entonces, tienes que ver por la ventana a un pobre que se sentó a comer en la mesa su pancito de cena. Entonces, tú sabes que ahora llegó el horario del Kriyat Shema en la noche. Esa costumbre de sentarse a comer el pancito con sal está con alguna razón. No, otra vez. Todo lo que vamos a ver ahora no es de que ahora el pobre es una señal. Yo quiero tener una señal real de cuál es el horario del Kriyat Shema. Te dicen Jajamim, esa es la señal. Si tú ves a un pobre comiendo pan en la nochecita, esa es la hora donde se empieza a decir Kriyat Shema. O sea, ahora yo tengo que traducir eso ¿a qué? A un momento del día. ¿Qué momento del día o de la noche o del oscurecimiento del día es el momento en el cual los pobres se sientan a comer su pancito? Hay todavía un poquito de luz, no, es el ocaso, ya pasó el ocaso, ya salieron las estrellas, ya es más tarde. ¿Qué momento del día es? Al desayuno, ¿no? No. Los pobres comen una vez a la mañana y una vez en la noche. Ahora estamos hablando de cuando se sientan a comer en la noche, no en la mañana. Estamos hablando del Kriyat Shema nocturno, no diurno. O sea, comen lo antes posible. ¿Por qué? Porque duerme temprano, Porque tiene hambre. Y los ricos no tienen hambre, solo los pobres tienen hambre. ¿Eh? Yo creo que es Pashut porque quiere comer antes de que se oscurezca, no tiene vela, es pobre. Exacto. El rico se sienta en la mesa, prende su velita, su aceite de oliva, se pone su servilleta, caja, comodito, viene la sirvienta y le sirve la comida. ¿Najón? ¿Y el pobre qué hace? ¿Lo mismo? Entonces, ¿cuándo va a comer el pobre? ¿Cuando ya no se ve nada y tiene que... ¿O todavía hay algo que puede ver? ¿Najón? Entonces el pobre tiene que ahorrar aceite.
Tiene que economizar. Y tiene que levantar temprano. Najón. La fe. Entonces, Antes de que se pongan dice la Braita, ven a Shashot. en el momento que el pobre, en su semana, en los días, él se pone a comer lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene el pobre? Pan. Pan. Entonces, como él no tiene ni siquiera un poco de aceite, o si lo tiene que guardar muy bien para, no de ama, para Shabbat y lo de ama, pero en día de semana que va a usar el aceite, papito, después llega Shabbat, no tiene para la señora para que prenda velas de Shabbat. ¿Najón? ¿Conocen los Sipurim en la Gemara que no tenían aceite para prender velas de Shabbat? ¿Najón? Sí, la Gemara Masejet Tanit, la hija de Rabbi Hanina Mendoza, llegó Erev Shabbat, la esposa no tenía aceite para prender velas y agarró vinagre para prender velas y dijo Rabbi Hanina Mendoza, sí, le dijo la hija, le dijo, no tenemos aceite, ¿qué hacemos? Bueno, vinagre, pero ¿desde cuándo el vinagre prende? El vinagre no es combustible. Le dijo Rabbi Hanina Mendoza, Beseder, el que le dijo al aceite que encienda, le va a decir al vinagre que encienda. Y le encendió. Y lo encendió. Y en ese Shabbat prendieron velas con vinagre. Eso es Kadosh Baruj Hu. Todo. Pero ¿qué vemos de ahí? Que los niveles de pobreza eran tan grandes que el aceite era un lujo. Oro líquido. ¿Me digo? Hoy día todavía- Entonces el pobre, en día de semana, no se le ocurre usar aceite para comer su cenita. Pobre cenita, así, un pedazo de pan ahí medio duro. No lo van a untar. Entonces, él come en ese horario. ¿Sí? Pero, Badai que ese horario todavía no es Zeta Kohabim. No es la salida de las estrellas. Porque todavía hay algo de luz. Y a Joliot que son 10 minutos antes, 5 minutos antes, 15 minutos antes, pero hay algo de luz todavía. Es el ocaso, ven el Shmashot. Ven a Shashot. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que el horario de Kriyat Shema no es como lo entendimos hasta ahora. No es Zeta Kohabim, Puede ser ven a es un poquito antes. ¿Cuánto antes? ¿Ah? ¿Cuánto antes? Antes de 10 que minutos comience la antes, no luz, sé. cuando hay luz. Eso, no sabemos exactamente la cantidad de minutos, pero hay algo que es claro, no es el mismo horario. Y no estás- En el momento que no es el mismo horario, ya hay contradicción entre la Mishnah y la Braita. Hay otra opinión. ¿Entendió? Hay otra opinión que el pobre hace eso. ¿Sí? Entonces dice Rashi, Mishe ha'ani, desde el momento que el pobre, she'ein lo ner leadlik beseudato, que no tiene vela, aceite para prender en su seudá. Entonces, el pobre tiene que comer en un momento que ya es un poquito tarde, porque no puede comer demasiado temprano, porque si no después le va a agarrar hambre ya más tarde. Entonces tiene que comer en un horario que ya es antes de que anochece, pero que no es mamash de noche. La Mishnah nos dijo, Zeta Kohabim, cuando los Kohanim no pueden empezar a comer trumá en el horario que el pobre empieza a comer su cenita. No, todavía no se hizo de noche. Tiene que pasar Él tiene que esperar el ocaso que ya se haga bien de noche y recién ahí a comer la trumá. Ahí es el Shema. El pobre come antes. Entonces, según esto, el horario de Kriyat Shema es anterior, es más temprano. Entonces, ahí está la contradicción. ¿Y hasta qué hora pueden hacer, hasta qué hora se hace el Shema? Ad sha'a sheomed lipater mitoch seudato. Hasta
que se para el pobre y termina su seudá. Mañana, ¿cuánto le tarda comer una pita al pobre? ¿Cuánto? ¿5 minutos? Acá más le tarda. ¿Cuánto le tarda? ¿Eh? No me da risa. Llega, puede comer despacio para que le dure. Ah, porque está, Najón, come despacio porque está duro el pan y le tarda más. Y además que la dentadura no está muy... Yo creo que se demora. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿Qué más? Yo creo que el pobre esperaría hasta hacer el cojabín para que le dé sueño. ¿Eh? Esperaría, comería espacio hasta hacer el cojabín. Eso, Cuando usted tiene sueño para ir a dormir, no quiere más Si pita. tiene para comer, quiere dormirse ya. Top. Entonces, señores, aquí tenemos una braita. Esta braita nos dijo dos cosas. ¿Desde qué momento se dice el Shema y hasta cuándo se dice el Shema? Dos tiempos. Uno, cuando el pobre empieza a comer. Ese es el principio de la mitzvah. Y el final es cuando termina de comer. O sea, acordémonos de lo que dijo la Mishnah. La Mishnah nos dijo, ¿desde qué momento se empieza a decir Kriyat Shema? Desde el momento que los Kohanim, ya fue. Muy bien. ¿Y hasta qué hora se puede decir el Shema en la noche? Elegimos 3 opiniones. Una, ¿hasta qué hora? Hasta el primer tercio de la noche. Najón, Rabbi Eliezer. Jajamim, hasta Hatzot. Rabban Gamliel, hasta el amanecer. O sea, lo que dijo aquí la Braita, que es hasta que termina de comer el pobre, ¿corresponde a alguna de esas 3 opiniones? ¿Eh? ¿El pobre se tarda un tercio de la noche para comer su pita? Perdón. Se lo comen 2 segundos. Con Birkat Hamazon. O sea, ¿cuánto le tarda? Señor Rabino, ahora pito no se puede tomar el coloquial, ¿no? Tú tienes 2 pitos. El pobre corta la pita. No, pitó es supat. Supan. ¿Cuánto le va a tardar comer su cenita? ¿Qué? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿Media hora? Media hora, pero el horario mínimo en la Mishnah, hasta la hora que se puede hacer Shema, son 4 horas. Hasta las 10 de la noche. Mínimo. No, según la primera opinión es máximo, hasta las 10. ¿Sí? Aquí Bonagit que se hizo de noche a las 6. Bonagit que es un pobre lento, ¿sí? Que come lento. ¿Cuánto le va a tardar? ¿Media hora a comer? ¿Cuánto tiempo va a comer? No 4. Entonces, Badai, que no corresponde. Entonces dice la Gemara, Seifa, la parte final de la Braita que nos habla de hasta cuándo se puede decir el Shema, Vadai pliga a matnitin, Vadai discute con la Mishnah. Porque el horario final del Shema, según la Braita, no se puede corresponder a ninguna de las opiniones de la Mishnah. Porque es muy temprano. Es muy temprano. ¿Sí? Una vez un Rab en una yeshiva vio a sus alumnos comiendo el almuerzo. Y vio que comen y el pollito y la patita. Y se tardan. Y cuando terminaron de comer les dijo, ¿por qué se tardan tanto en comer? 5 minutos para comer, 10 minutos Birkat Hamazon y se acabó. 15 minutos para comer, 5 comes, ¿cuánto tiempo te tarda tragar la comida? 5 minutos, 10 minutos Birkat Hamazon, hay que poner Kavaná, Birkat Hamazon. Entonces, máximo 15 minutos de almuerzo. ¿Por qué están media hora ahí? ¿Qué están haciendo? Todo, ya fue, esto es entre paréntesis. Allá. Entonces, ¿eh? ¿Y qué van a contestar? ¿Qué van a contestar? No, comiendo y 5 Birkat Hamazon. Todo. Entonces, dice la Gemara, Seifa, lo que dijo la Braita al final, que el final del horario de Kriyat Shema es cuando el pobre terminó la comida,
Vadai pliga matnitin, seguro que discute con la Mishnah. ¿Por qué? Porque el horario más temprano que la Mishnah dijo que se puede decir Kriyat Shema, o sea que se puede terminar el horario de Kriyat Shema, ¿sí? Es mucho más tarde que el horario que dice la Braita, que es cuando el pobre terminó de comer. Pero Reisha, pero la primera parte de la Braita, o sea, cuando el pobre empieza a comer, mi leima pliga matnitin, también vamos a decir ahí que está discutiendo con la Mishnah. En estos momentos, la Gemara no tiene seguridad si el horario en el que comienza a comer el pobre difiere del horario de la Mishnah. No es seguro, porque en realidad son horarios muy cercanitos, muy cercanos. Entonces por eso dice la Gemara, el horario final de la Braita, ¿hasta cuándo se puede llamar? En eso no hay discusión, que eso no puede ser como la Mishnah. Porque el horario más temprano de la Mishnah son por lo menos 3 o 4 horas después de que se hizo de noche. Y el pobre no le va a tardar 3 o 4 horas comer su pancito. ¿No? Le va a tardar un poco menos. ¿Ya fue? Entonces, eso verdad que no va con la Mishnah. Pero la primera parte de la Mishnah, de la Braita, que dice que el pobre empieza a comer, ¿sí?, el pan. Eso puede coordinar con la Mishnah, sí o no. 20 minuticos. Dice la Gemara, contesta la Gemara, no. El horario de la Mishnah y el horario de la Braita son horarios diferentes. Ani Cohen. Fija, dice la Gemara, Ani ve Cohen Hachiurau. Dice la Gemara, no. ¿Sabes qué? No hay discusión. Se puede arreglar la Braita con la Mishnah y decir de que el comienzo del horario del Shema es paralelo para la Mishnah y para la Braita. Zotomeret, que si yo digo que en la Mishnah hablamos de cuando salen las estrellas, puedo decir que también ese es el horario cuando los pobres comen su pan. Cuando los pobres terminan de comer. No, cuando empiezan a comer su pan. ¿Por qué? No hay Porque luz. no, todavía hay un poquito. A veces se ve... ¿Ah? No. Hay comienzo de comer y final de comer. ¿Se? Entonces, el final no corresponde, pero el comienzo, Ulay sí. Y a Joliot que el comienzo del horario de la salida de las estrellas no está todavía totalmente y absolutamente oscuro. Hay todavía un poquito de luz, muy tenue, pero hay algo. Entonces, y a Joliot que el pobre en ese horario se sienta a comer su pita. Y el Cohen también. Y el Cohen también. No, ese es el horario que el Cohen puede comer la teruma. Entonces, se puede coordinar el horario de la Mishnah con el horario de la Braita. Así dice la Gemara. O sea, no a la fuerza tenemos que decir que hay discusión entre la Mishnah y la Braita. Ya fe. Esa es la conclusión por ahora. Ahora viene la Gemara y trae otra Braita. Urmino. Otra vez, Shela. Por ahora queremos implicar de que el horario del comienzo del Shema es el mismo horario de cuando el Cohen puede comer trumá y el mismo horario de que el pobre come su pita en la noche. Ahora la Gemara va a traer una braita que va a demostrar que no es posible decir algo así, que son dos horarios diferentes. Vamos a ver. Otra braita. ¿Desde cuándo se empieza a leer el Kriyat Shema? Bearbit. En la noche. Aquí la braita va a traer varias opiniones de cuál es el horario. La primera opinión. Misha'a shebenei adam nichnasim lechol pitan be'arbei Shabbatot divrei Rabbi Meir. Ya no son pobres. Rega. Ya fe.
La primera opinión, que es la opinión de Rabbi Meir, dice, el horario del Shema es cuando Benei Adam, más de Benei Adam, ¿ah? Personas, no dice que personas, ricos, pobres, personas, Nichnasim, entran a comer su pan Be'arbei Shabbatot, en Erev Shabbat. O sea, estamos hablando aquí que la gente se sienta a comer Seudat Shabbat. Antes de Shabbat. Cuando la gente se sienta a comer Seudat Shabbat. ¿En qué momento? Generalmente. ¿Noche o el Buena pregunta, ¿no? ¿Ahora o en la época de la Gemara? En la época de la Gemara. Entonces, Rashi dice que es un poco más temprano que el horario que dijimos antes. ¿Por qué? Porque en Erev Shabbat ya todo está listo, la comida ya está caliente, ya está cocinada. Entonces cuando la gente llega a la casa, entonces ya está todo listo, no tiene que empezar a calentar, ya está todo listo. Y por eso dice Rashi, Arbei Shabbatot, Memaharim le Seuda, ¿sí? Se apuran a comer, Shakol Muhan, porque todo ya está listo. Si se espera, le va a quedar fría. Najón, Bediu. No tiene plata. No hay plata, Najón. ¿Sí? Las chispas de la, ¿cómo se llama? Del tanur se están apagando. Sí, hay que comer. Entonces hay que comer rápido. Claro. ¿Najón? Entonces, según esta opinión, este es un horario más temprano, un poquito más temprano que el horario anterior. Pero ¿Qué? entonces yo tengo que decir, Rega. Esa es la opinión de Rabbi Meir. Dice Rabbi Meir, ese es el horario de Kriyat Shema. Otra vez. Aquí no hay exacto minuto. Es más temprano, es un poquito, sí. Si la gente se apura a comer más rápido, más temprano, significa que es más temprano que el horario anterior. De Tzeta Kohabim, de la salida de las estrellas. ¿Cuánto más temprano puede ser? Ben Hashmashot, 10 minutos antes, 15 minutos antes, pero ya es Shabbat. O dudoso, ya es Shabbat. Muy bien. Jajamim Omrim. ¿Cuál es el horario del Kriyat Shema? Ese sí nos hace recordar la Mishnah. Misha'a shakoanim zakaim lechol bitrumatan. Si maladabar tzeta kohabim. Jajamim dicen, ¿cuál es el horario? El horario es cuando los kohanim tienen permiso de comer trumá. ¿Y cuál es ese horario? La salida de las estrellas. Entonces, no hay ninguna duda que estos jajamim son ¿quién? Los mismos que nuestra Mishnah. ¿Mejor? ¿Cómo dice nuestra Mishnah? ¿Desde qué momento se puede comer? Se puede hacer Kriyat Shema desde el momento que los kohanim tienen permiso de comer trumá. Entonces, Tzeta Kohabim. Ya fe. ¿Ah? Ese es el horario. Muy bien. O sea, entonces, queda claro. Con las 3 estrellas todavía queda un poco de luz. Rega. Lo que queda claro es de que el horario de Rabbi Meir no puede ser el mismo horario que Jajamín. ¿Por qué? Porque Rabbi Meir discute con Jajamín, no dice lo mismo. Porque si dice lo mismo, ¿para qué lo dice? ¿Mejor? Cuando aparecen dos opiniones en la Mishnah, ¿por qué aparecen? ¿Porque dijeron lo mismo o porque Canira tienen una cierta divergencia? Canira. A veces sucede que un jajam viene a explicar a su compañero, porque Ulay no quedó claro lo que dijo su compañero. Pero en ese caso, se entiende, según Rashi, que ellos se apuran a comer en la ciudad de Shabbat en la noche, para que no se les enfríe la comida. Muy bien. Aquellos ¿Qué? En la ciudad de la noche, antes de la salida de las estrellas. ¿Qué? Antes. Pero se puede hacer arbit antes de la salida de las estrellas. Sí. pero Según Rabbi Judá. Después se dice de nuevo. No, según esta opinión, ese es el horario del Shema Israel.
Según esa opinión, ese es el horario. Para que no se pueda נכון. יפה, עכשיו. ואף על פי שאין ראיה לדבר, y a pesar que no tenemos una prueba contundente que la salida de las estrellas es ese horario, que ahí termina el día y empieza la noche, pero tenemos una señal, zeher, la davar, shenemar. Hay un pasuk en el profeta Nehemías. Y ahí habla de los olim, de los emigrantes de Babel, que regresaron a Eretz Israel en la época del segundo, para construir el segundo templo. Y que construyeron la Jomá, ¿cómo se llama? La muralla de Jerusalén. Y dice ahí el pasuk, Vanachnu simba melachá, y nosotros hacemos la melachá, el trabajo, la construcción. Vechetzia machzikim beremachim, y la mitad tenían que tener lanzas. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que tener lanzas? Para Defenderse. Me'alot hashachar ad tzet hakochavim. Al set a Kohabín ya los enemigos no pelean. Ya están cansados, ya se van a dormir. Antes las guerras no eran de noche, eran de día. Ahora sí son. Hoy en día hay láser, entonces se puede hacer de noche, pero antes no. Entonces, ¿qué dice aquí? Que cuando trabajaban desde Alot HaShachar, desde que amanece, hasta Tzet HaKochavim. La gente en esa época trabajaba hasta que salían las estrellas. Después de que salían las estrellas, cada uno se va a su casa, a su carpa o donde está, y se acabó. ¿Qué? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que según este pasuk, el día, ¿desde cuándo hasta cuándo va? Desde que amanece hasta que salen las estrellas. ¿Y la noche cuándo empieza? Desde que salen las estrellas hasta que amanece. ¿Ya fue? Entonces, esa es la señal de que la noche, o sea, el horario de ir a acostarse, que es de noche, cuando comienza, Zeta Kohadim, cuando salen las estrellas. Ya fue. De Omer, y hay un pasú que dice después, Ve'ayu lanu halayla mishmar, y fue para nosotros la noche para cuidar, Ve'ayom melachá, y en el día para trabajar. Ellos trabajaban doble turno. En el día trabajaban y en la noche cuidaban. Eso es como los Yehudim cuando empezaron a construir aquí el Estado de Israel. Y los árabes, ¿sí? Que son los mismos hace 80 años que los que son hoy. Que son los mismos bárbaros, etcétera, 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 sin detallar. Entonces, los Yehudim cuando empezaron a construir los Yishuvim, en el día trabajaban y en la noche no podían irse a dormir. ¿Por qué no se podían ir a dormir en la noche? ¿Ah? Porque los árabes venían a atacar, a destruir, a dañar. Entonces había que cuidar, había que hacer turnos, había que tener la escopeta, el revólver para que los árabes no molesten. En la época del regreso de los inmigrantes de Babel a Eretz Israel, cuando empezaron a reconstruir, exactamente lo mismo. Lo mismo, Bediu. Allá, May de Omer, ¿para qué la Braita trae este pasuk? Para decirnos, y será para nosotros la noche para cuidar y el día para hacer melajá. Vejiteima, si vas a decir, Mejiar Bashim Shaleleyahu. Si me vas a decir, o sea, aquí en el pasuk queda claro que desde que amanece hasta que salen las estrellas es de día y después es la noche hasta el otro día. O sea, yo podría pensar, Ulay, que el día y la noche empiezan no exactamente ahí, sino Legiteima, Mejiar Bashimsha Ulay, desde el ocaso, que es un poco antes de la salida de las estrellas. Ulay ya es de noche. Leila Yahu. ¿Sí? Allá, entonces, si yo digo
que la gente trabaja en el día. La pregunta es, ¿cuándo termina el día? ¿En qué momento del día el día acabó? ¿Y qué significa? Que firman tarjeta y se van a la casa. Cuando se fue el sol. ¿En qué momento? Cuando el sol. salieron... Oh, esa es la pregunta. ¿Cuando salen las estrellas o cuando se puso el sol? ¿Cuándo? ¿En qué momento? No es el mismo horario. 12 horas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todavía hay algo de luz hasta las estrellas. No termina del todo. Ya fe. Entonces, yo hubiera pensado que Ulay, el día termina en el ocaso. ¿Sí? Y por lo tanto, Ulay la gente deja de trabajar en el ocaso. ¿Sí? Ah, ¿y por qué esta gente trabajaba hasta que salen las estrellas? ¿Por qué? Porque les gustaba trabajar, querían trabajar más. Pero en realidad el día acabó. ¿Cuándo acabó el día? En el ocaso. Entonces por eso viene el pasuk número 2, Tashema, ve'ayala nu alayla mishmar vayom elachai. Por eso, el primer pasuk nos dice que vamos desde el amanecer hasta que salieron las estrellas. Y luego el segundo pasuk dice que ellos trabajaban en el día y cuidaban en la noche. Allá, si en el pasuk anterior dice que el día va desde que amanece hasta que salen las estrellas, entonces, ¿sí? Entonces, ¿el día cuándo termina? ¿En el ocaso o en las estrellas? En las estrellas. Entonces, de esa forma, aquí tenemos una prueba de que básicamente la noche empieza en Tzet HaKochavim. Yafé. Entonces, aquí terminamos. Todavía hay que continuar, pero por hoy, acá. Mejor, pero hay otra opinión. Entonces, estamos en eso. Vamos a seguir la próxima semana. Gracias. Muy, muy bueno.